Prepare su corazón porque Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra. Como lo mencionábamos ahora, una buena forma de demostrar nuestra dependencia de Dios es yendo a la palabra. Y hoy vamos a analizar Efesios capítulo 1, versos 13 al 14. Pablo nos habla acerca de los beneficios de la redención que nos brinda Jesucristo y estoy seguro que Dios va a desafiarnos esta mañana. Así que prepare su corazón porque es momento de leer el libro de los libros. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y comenzamos Efesios 1 en el versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo hace según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros, primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso. Este pasaje me parece una maravilla porque nos revela cosas, ¿verdad? Nos habla acerca del plan maestro de Dios, sí, acerca de elección. Y me encanta porque el versículo 5 habla de una palabra que nos gusta mucho y es la palabra amor. Nos dice que es una elección amorosa, que además trae redención, pero también nos da una recompensa eterna. Fuera del aire yo le decía a Ricky, este pasaje me encanta, pero me resulta un pasaje difícil de conversar brevemente o de ser muy puntual, sí, ¿verdad? Pero no sé cómo ha sido su experiencia desde lo que nos dice Efesios. Quiero contarles que yo tengo un libro completo de Joyce Meyer donde solo se dedica a Efesios. Y miren este extracto que les dice, que dice las bendiciones espirituales dice que nos recuerda que nosotros ya tenemos todas las bendiciones espirituales, ¿verdad? Lo dice en el versículo 3. Y dice, las bendiciones espirituales son distintas a las bendiciones materiales. Una persona puede tener riqueza material, puede estar en el escalón más alto de su vida, sin embargo, sentirse vacío. Y precisamente más adelante vamos a hablar de eso, pero cuando se trata de las bendiciones espirituales como bendición, paz, gozo, satisfacción, entendimiento, tener una buena relación con Dios, sabiduría y un verdadero poder espiritual. Eso es otro nivel, ¿verdad? Y este versículo nos recuerda que todos nosotros ya lo tenemos, ya contamos con todas esas bendiciones. Entonces, para mí es emocionante levantarme toda la mañana y saber que estoy capacitada y que tengo todas esas bendiciones, que no necesito anhelar nada material ni nada, nada que no sea, nada me va a llenar tanto como estas cosas que ya tengo. Entonces me siento con un contentamiento muy lindo cada mañana. Mira qué hermoso. Y saben, yo me quedé pensando en una palabra que dice en el verso 7,
En Él tenemos la redención. Amén. Tenemos esa redención según las riquezas de su gracia. Y esa riqueza de su gracia se desbordó. Y yo me quedé pensando en esa palabra porque se desbordó. Busqué el original y justamente tiene que ver eso. Dice que es en exceso, superabundante, que inunda. Y yo me ponía a pensar, es como cuando yo estoy sucio y estoy bajo una catarata que no se acaba el agua y me limpia, superabundante. Y estoy ahí, abrumado en exceso, en exceso. Y para mí esto es tan inspirador porque recibimos de parte de Dios toda su gracia. Y no porque la merezcamos, por supuesto, porque es gracia divina. A Él le place. Y sobre nosotros en toda sabiduría y en todo entendimiento. Es decir, toda esa sabiduría, todo ese perdón de Dios, todo ese entendimiento de Dios está disponible para usted, para mí, con simplemente acceder, porque ya lo tenemos. Es precioso, es una promesa extraordinaria. Y como decía Julio al principio, describiendo lo que íbamos a leer, es ese plan de redención, ¿verdad? A mí me gusta mucho porque Dios tenía un plan para poder redimirnos, no nos dejó solos, hubiera podido hacerlo, porque honestamente yo hasta el día de hoy tengo muchos años de ser cristiano y siempre pienso, o sea, hubiera sido más fácil para Dios decir así como, bueno, dejemos ese pedacito que se llama tierra por ahí y comencemos un proyecto nuevo, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia ideó un plan de redención y en esta escritura específicamente es bien lindo porque si lo leemos detalladamente, los primeros versículos nos hablan del plan de redención, hablándonos de Dios Padre, después nos habla de Jesús y después nos habla en los últimos 2 versículos acerca del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque es eso, es un Dios en 3 personas y cada persona jugó un plan específico en ese plan de redención, ¿verdad? Entonces es interesante y entender que nosotros verdaderamente, Ana decía algo que es tremendo, Dios nunca nos da con medida, sino que Dios siempre tiene abundancia para nosotros y por lo tanto nosotros podemos esperar siempre más de lo que nuestra mente nos dice que debería de ser o que podría ser. Así que es eso, en esta escritura podemos ver ciertas palabras, ahí decían ustedes, ¿verdad? Esas palabritas que quedan por ahí. Sí. Por ejemplo, en mi caso, digamos, adoptados, predestinados, cuando dice que en el tiempo señalado Él reunirá todas las cosas en Cristo, todo eso son palabras que vale la pena hacer énfasis, ¿verdad? Porque el tema de la adopción es algo que nos une a todos y fíjense que tenemos el privilegio con el movimiento de Papás a Prueba de Todo de tener cercanía con un equipo de personas que se dedica a bendecir a niños que han sido adoptados, a familias que adoptan. Y hemos aprendido un poco con ellos acerca de la adopción. Y fíjense que esto me impresiona porque todos nosotros cuando hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, somos adoptados en Dios, ¿verdad? Nosotros no éramos, pero ahora por Cristo somos. Y fíjense que eso nos pone a todos en el mismo plan. O sea, todos nosotros, si somos cristianos, todos somos adoptados. Aquí no hay así como que algunos de verdad y otros. No, todos somos adoptados y ese término para mí hace la diferencia porque qué cosa más linda que nosotros podamos entender que no éramos pueblo y el Señor nos escogió como pueblo. Que no éramos así, ¿verdad? Es una vida así silvestre. Y ahora hemos sido adoptados a la vid verdadera. Es que miren ustedes, verdaderamente es muy profundo. Eso es decir, es bien profundo. La vecindad de la casa, sin duda alguien se tiró una semilla de aguacate y creció un aguacatal silvestre, ¿verdad? Pero claro, el aguacate no es el mismo, ¿verdad? De un aguacate que sea cultivado con eso, ¿verdad? Para un injerto o algo así, pero justamente me llama la atención este tema de ser silvestres. Ahora estamos adheridos a la vid verdadera y esta palabra que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros, ya somos benditos. Claro. Esa es la palabra que dice que con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, ya somos benditos. Solo nos falta creerlo, ¿verdad, Maki? Yo siento que a veces uno no se la cree. Yo creo que todos pensamos que nos falta algo, ¿verdad? Como que en el ensamblaje, cuando nos fueron armando, como que a uno le faltó paciencia, a uno le faltó gozo, a uno le faltó contentamiento. Pero la realidad es que no es así. Todos tenemos tenemos paz, tenemos satisfacción, tenemos esta relación con Dios que es tan importante, el poder tener una relación con Dios, ¿verdad? Sabiduría, todos tenemos sabiduría, simplemente pues hay que recordarse que la tenemos, reclamarla, pedirle al Espíritu Santo que la active dentro nuestro
y hacer uso de ella. Y si tenemos, miren, es que realmente si tenemos a Dios, pues lo tenemos todo. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que recordar. No necesitamos nada si lo tenemos a Él, literalmente. Yo me recuerdo hace muchos años que tenía necesidad de hacer de grabar unos eventos, ¿verdad? Y yo no tengo cámaras, yo no tenía nada, pero mi hermano tenía todo y yo pude ir y pedirle a mi hermano y poder hacer esos eventos, ¿verdad? Y así es con Dios. Nosotros tenemos absolutamente todo lo que necesitemos, se lo podemos pedir a Él. Hoy precisamente venía de camino y venía escuchando el salmo que me correspondía en el día. Y me llamó mucho la atención porque el salmo hablaba acerca de un reconocimiento del salmista, diciéndole a él que era Señor. Y yo reflexionaba pensando en el tema de hoy y decía cómo muchas veces nosotros le decimos Señor, sin embargo, nuestra vida no lo trata como Señor. Y yo creo que hoy estamos hablando acerca de todo comienza con Dios y es lo que queremos, a la conclusión que queremos llegar es la importancia que Dios debe tener en nuestra vida. Yo no sé a qué edad Cristo llegó con ustedes y los hizo volver. En mi caso fue casi a los 15 años. Y yo llegué roto y he contado un poquito de eso en algunos programas, pero uno de los primeros pasajes con los que Dios me habló personalmente, que yo sentí que era una cita para mí, era Jeremías 1, versículos 4 y 5, ¿verdad? Cuando Dios le habla al embrión y le está dando unas palabras, yo sentí en ese momento Dios me estaba hablando a mí y era un mensaje para mí. Y ahí me sentí de Él, pero antes de haberlo conocido, yo no me sentía parte de nada, no me sentía, de hecho me sentía sin propósito en la vida, pero ese pasaje me dio propósito, ¿verdad? Me hizo pensar en lo que Dios me veía, pero no sé cómo fue su experiencia de encontrarse con el Señor y entender que era un antes y un después. Pues nosotros lo recibimos hace 15 años nada más, así que como que llegué un poco tarde por mi necedad, ¿verdad? Pero sí, el entender y unido a este libro que vamos a leer, el empezar a caminar en Cristo con este libro, creo que empecé con el pie derecho, no sé si me entendés, porque empecé a entender que no todo se trataba de mí. Toda mi vida fui criada para que todo se tratara de mí. Y este libro vino a romper todo eso y la Biblia vino a transformar completamente mi pensamiento. Así que, Aner, no sé, ¿tú cuándo recibiste a Cristo? Lo recibí cuando tenía 18 años, aunque empecé a caminar más en serio cuando tenía 20. Wow. Yo digo que cuando tenía 20. Estudiante universitario, Universidad de San Carlos de Guatemala. Y recuerdo que ahí después me reuní con un buen grupo de amigos. Hay algunos que nos están sintonizando y recibo sus mensajes. Y de ahí empezamos a caminar en el Señor. Pero sí, para mí fue todo un desafío en esa época de juventud. Y ¿saben una cosa? También me ponía a recordar de esta parte de la Escritura que Dios nos escogió para que seamos santos y sin mancha nos escogió. Y para ello nos dejó un ayudador, el Espíritu Santo. Dice, así como eran los sacrificios en el altar de Dios, eran sin mancha, ¿verdad? Eran puros y sin mancha. Así somos nosotros, ese sacrificio en el altar de Dios. Y en nuestras propias fuerzas esto es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. Sin embargo, cuando pedimos e invocamos la ayuda del Espíritu Santo de la promesa, porque dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Estamos sellados, es nuestro ayudador, Ricky. Es lindo, y ahorita la palabra que decía Sanner, porque en realidad una de las palabras que él les decía que para mí es importante en ese texto es la redención, porque nosotros cuando entendemos verdaderamente qué significa la redención nos ayuda a vivir una vida diferente, una vida en santidad, una vida en la que es eso, le decimos Señor, pero de a de veras. ¿Y por qué? Porque redención significa pagar un rescate por alguien. Fíjense que es interesante porque Pablo por eso usa el término aquí con los Efesios, porque para ellos era conocido el término de la redención porque era cuando se llegaba a pagar la libertad por un esclavo. Y eso es exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Pero si yo no lo entiendo, entonces siento que Dios está para mi servicio. Pero cuando yo entiendo que Dios pagó un rescate, yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo estaba esclavo, yo era esclavo del pecado, y viene el Señor y me compra de nuevo porque Él nos creó, fuimos separados por el pecado, pero después viene y nos vuelve a comprar. Y entonces cuando nosotros entendemos esa redención, vivimos una vida agradecida con Él y lo amamos y queremos agradarlo no porque sea necesario u obligatorio, sino que porque queremos hacerlo, porque es un deleite poder agradecer lo que Él hizo por nosotros. Y es eso. Tenés que contar hace cuánto que sos
Yo conocí al Señor cuando tenía 8 años. 8 años. Sí, conocí al Señor y después me aparté de Él, viví una vida bastante, es eso, una vida muy relajada, tristemente en el Señor. Y después el Señor, es eso para mí, por eso es tan importante. Cuando yo tenía 20 años, el Señor se encuentra conmigo de nuevo. Yo sé que Él siempre lo había querido hacer, pero y me muestra su amor y me recibe como aquel padre que te dicen, uno quiere contarle tal vez para pedirle perdón en el momento y es como, tranquilo, tranquilo. Me recuerdo mucho de una canción de Marcos Vidal, ¿verdad? Y es, tranquilo, vení, solo quiero abrazarte. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo y por eso es que yo cuando camino con Él no puedo ni siquiera jactarme, porque no es porque yo me crea muy salsa, sino es porque verdaderamente lo amo. Entonces, sí, esa es parte de mi jornada como cristiano. Después les contaré otras cosas. Pero de eso se trata, que nosotros podamos tener un acercamiento con Él, que nosotros podamos conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Y hoy decíamos un poquito de esto al principio, leyendo su palabra. Nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer su corazón, queremos conocer, es eso, conocerlo como persona. No hay nada más lindo que tener el contexto completo de la Biblia, porque entonces es cuando uno ya no se confunde con algunos pequeños textos, sino que es como, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y por eso es que siempre lo invitamos a leer la Biblia con nosotros. De veras, créanos que esto no es algo así como que nos paguen por decirlo, lo decimos porque lo creemos, nosotros leemos la Biblia, porque eso es lo que puede transformar nuestra forma de pensar. Vaya con Dios. Y Libros a Domicilio ya nos trajo ¡Qué efectivo! una vida con propósito, más efectivo que Messi. No, ¿viste? imposible. Acá está el libro Una vida con propósito de Rick Warren, que se suma a esta temporada de los 5 propósitos que vamos a estar aprendiendo. Y hoy todo comienza con Dios. Así que vamos a disfrutar la lectura. Hoy día 1, todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Así lo dice Colosenses 1:16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, es lo que dice un pensador ateo. Tomen atención, presta atención a lo que dice Bertrand Russell. Dice, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Estaríamos aquí solo por estar y nada tendría sentido, ¿verdad? El esfuerzo y las luchas que tengamos, nada tendría sentido. Nada alcanzaría, ¿verdad? Sí. Nada sería suficiente. Nada sería suficiente. Y ¿sabes una cosa? Bueno, tal vez la persona que me está escuchando y que tal vez no ha tenido esta revelación de parte de Dios y tal vez la motivación sería, prueba, venid y ve, probá. Venga. Bueno, ahí me recordó, vení, pero eso es otra cosa. Sí, pero solamente con comprobarlo. Yo no podía entender, ¿verdad?, qué era lo que mis amigos estaban sintiendo, ¿verdad? De tal manera que les hiciera creer en convicciones distintas a las que nosotros estábamos viviendo, pero el experimentarlo, el vivirlo, el acceder, el poder platicar, el saber que no es un Dios lejano, al contrario, está interesado en tu corazón, en lo que estás sintiendo, en los retos que tienes el día de hoy, los temores que puedas estar teniendo el día de hoy, y dejárselos el día de hoy, ahí a la par en tu carro, ¿verdad?, sin duda, o donde estés, decirle, Dios, yo quiero acceder a ti, quisiera conocerte, quisiera escucharte, quisiera sentir eso que están hablando. Y Dios es accesible. Y yo creo que con Ricky nos tenemos que comprar este libro, ¿verdad? Porque el que nosotros tenemos ya está viejito. Es el de la tapa corinta. Así que cuéntenos en la audiencia quién también tiene ese de tapa corinta. Pero si no estoy mal, ahí habla de 10 millones de copias vendidas, ¿verdad? Ajá. Aquí habla ya de... En ese momento, sí. Aquí habla de 34. Eso es lo impresionante, que o sea, es un libro que se sigue vendiendo porque es un libro que trae muchísima bendición. Yo les digo algo, no sé si puedo contarles un poquito ahorita, pero para mí es un libro, yo les contaba hoy en la mañana, es muy significativo porque no es uno de esos libros que uno leyó y me pareció genial y ahí está guardado, sino que Dios verdaderamente utilizó este libro para hablarme de una manera muy especial. Yo recuerdo, y así fue como yo comencé a escuchar Vaya con Dios hace como 19 años. Yo me topé con ¿verdad?, con la lectura en la radio, me llamó la atención, yo ya era cristiano, pero cuando comencé a escuchar acerca del libro, me acuerdo que agarré y nosotros pues, nos congregábamos en una iglesia con Evelyn en ese tiempo y éramos los encargados de la librería, pero Evelyn era la que se encargaba de todos de las compras de los libros y todo. Siempre, a Evelyn siempre le gustaba.
recuerdo que yo estaba cerca, agarré para allá porque sabía que estaba Evelyn en ese momento en la iglesia, y llego y le digo, mira, acabo de escuchar de este libro y nosotros lo tenemos. Y me dice Evelyn, sí, ya lo tenemos aquí en la librería. Me acuerdo que compro mi copia y me voy a una banca que estaba enfrente de la librería, me siento, abro el libro y me sucedió algo que no me ha sucedido con otro libro escrito por el hombre, y es esto. Y quisiera leerles lo que leí en ese momento. Y dice, este libro está dedicado a ti. Y dice, antes que nacieras, Dios planeó este momento en tu vida. No es casualidad que sostengas este libro. Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Wow. Yo leo eso, ustedes, y yo sé que lo han leído 30 y pico millones de personas, pero esto fue para mí. O sea, cuando yo lo leí es que no es casualidad que yo tenga este libro, o sea, no fue solo, ¿verdad? O sea, porque sí, miren, y comienzo a leer el libro y la verdad es que trajo tanta transformación a nuestras vidas. Platicábamos con Julio lo importante que es, si usted puede leerlo tal vez en un grupo o con otra persona. Tiene un QR acá en cada lección, ¿verdad? Para que tú escanees ese QR, por eso necesitamos este libro. En ese tiempo no existían los QR. Para que te vayas a la lección. Qué increíble, se une lo digital y el papel. Y poder platicar, porque miren, este libro va a tocar temas que son profundos, temas en los que verdaderamente a veces nos vamos a sentir incluso incómodos porque tenemos una identidad muy débil en el Señor. Entonces, poder tener a alguien como compañero de responsabilidad y decirle, mira, te quiero contar. Yo sí me sentí incómoda cuando ¿verdad? lo leí. O sea, porque uno se da cuenta que... Cuando me entendí que... Toca fibras. No, que no era lo que, pues, yo no era la protagonista, digamos, importante de mi vida, sino que Dios es el protagonista de mi vida. Entonces, fue duro, ¿verdad? Para un argentino es duro. Sí, nos confronta. Para un chapín no. Para un chapín no tanto, pero para un argentino sí, que no tienen amigos, sino que solo seguidores. Pero sí, es un... Eso estuvo bueno, Enrique, estuvo bueno. Sí, ya, ahora te puedo hacer un chiste de pelón, porque... ya para empatar. Pero sí, es un libro que nos confronta. Y por eso es que me gusta, porque nos mueve del lugar de donde estamos para hacernos crecer. Y por eso es que el Señor lo ha utilizado para bendecir a tantos millones de personas. Así que espero que cuando usted lea el libro, no se salte esta parte, lea este párrafo y haga lo suyo. Diga, verdaderamente Dios pensó en mí en este momento, desde antes de la fundación del mundo, porque es verdad, no es solo una idea, es verdad. Y esa es la dedicatoria que el libro tiene y pues sin duda si usted lo adquiere va a tener la oportunidad de verlo y sentir también que Dios le está hablando directamente. Pero yo les tengo una noticia. A ver. No solamente vamos a ver la biografía de Rick Warren, sino que tenemos un mensaje de Rick Warren. ¿De nuestro amigo? Hola, soy Rick Warren y bienvenidos a Una Vida con Propósito. Una vida con propósito es más que un libro. Es un viaje de 40 días, una jornada espiritual para ayudarlos a descubrir, desarrollar y cumplir los propósitos de Dios para sus vidas. Saben, hay 3 preguntas básicas en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Importa mi vida? ¿Y cuál es mi propósito? Estas 3 preguntas básicas en la vida son la pregunta de la existencia y es ¿por qué estoy vivo? La pregunta de la intención, ¿cuál es mi propósito? Y la pregunta del significado, ¿importa mi vida? Todas estas preguntas son respondidas según aprendemos juntos la palabra de Dios, mientras usamos este libro para que comprendan cuáles son los propósitos de Dios en sus vidas. Estoy muy contento de que hagan este viaje y los animo a que den el primer paso para leer el primer capítulo. Y Sandrita nos preguntaba, Sandrita Barrios, ¿qué libro es? Es este, Sandrita, Una vida con propósito de Rick Warren. Y mucha gente ya me está contando que tienen el Corinto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Ese es el de colección. Sí, mira, Luisa y Vivian me cuentan que tienen el Corinto. Y dice, el título que comienza, como les decía, que a mí me sacó de mi centro es No se trata de ti. El propósito de tu vida excede mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera, aun que tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito.
La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años. Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? Nene, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son mis metas y sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Contrario a lo que te dictan libros, películas o seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. En una ocasión me perdí en las montañas, nos cuenta el autor, me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue, no puedes llegar desde aquí, allí, desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir concentrándote en ti mismo. Dios es el punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Dios desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice que la obsesión consigo mismo es un callejón sin salida y que la atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluso los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar tu propósito en la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta hacia la cima, alcánzala, sé disciplinado, cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, no te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito, son buenas recomendaciones, pero por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Escuche esto, podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo y aún así no sabes la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. Y es algo que tenemos que tener claro. Este no es un libro de autoayuda, ni una guía para buscar la carrera adecuada o hacer tu sueño realidad. En realidad, este libro te enseñará a cómo puedes hacer menos en la vida, concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. Y ese es todo un reto, ¿verdad? Porque a veces vemos a Dios como el Dios que nos salva, pero solo vino a rescatarnos, pero no se debería de involucrar en nuestra vida, en otras circunstancias. Y a mí me llama mucho la atención lo que el autor dice, porque dice, en él encontramos nuestro origen, encontramos nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. O sea, no solamente se trata de salvación, que es lo que todos anhelamos, sino se trata de, en esta vida, él ya es una parte fundamental de nosotros. Mira, cuando yo leí este libro hace 15 años, a mí hasta me daba... Yo lo leía y lo cerraba. Lo leía, estaba como Ricky cuando leyó, ¿verdad?, la dedicatoria. Yo leí estas primeras hojas que acabamos de leer, lo leía y lo cerraba. Entre que me enojaba y me ponía triste y me daba curiosidad, ¿verdad? Me enganchó, ¿no? Pero sobre todo, yo le quería contar a mi papá este libro, lo que decía, porque venía a revolucionar todo el pensamiento, porque toda la vida el pensamiento era yo puedo, o sea, yo puedo lograr lo que yo quiera, la vida, todo lo que yo quiero alcanzar está aquí, solo está al alcance de mis manos, si me esfuerzo.
Y cuando tú lees que no se trata de vos, que no fuiste creado para satisfacerte a vos, sino que fuiste creado primero para Dios y con un propósito mucho más grande que tu pequeño mundito, ¿verdad? Tus pequeños anhelos, tus pequeñas ambiciones, sino que hay algo mucho más grande. O sea, a mí sí fue de esos libros que no pude soltar. O sea, literalmente yo leo muy rápido y yo creo que me habré tardado 2 o 3 días en leer todo el libro. Y de ahí leerlo otra vez y otra vez y otra vez, porque pues a mí me revolucionó por completo. Yo creo que es una invitación a usted, ¿verdad? Si se ha sentido como en ese vacío interno de que siente que está como en una rueda de hámster, donde uno solo corre, ¿verdad? Solo corre y corre y no llega a ningún lado. Solo trabaja todos los días, su vida es monótona. Lea este libro o acompáñenos en la lectura todo este mes o lo que nos tardemos, ¿no, Aner? Así es, y tener éxito, porque podemos tener éxito en un área profesional, un área de trabajo, y sentirnos bien en algún área. Sin embargo, el ser plenamente felices, realizados, encontrar nuestro propósito. Porque saben, algo que yo he visto como un factor común a lo largo de la Escritura es que el deseo de Dios es que seamos absolutamente plenos, absolutamente felices. Y aún en el momento difícil, estar con esa certeza de que vamos a salir adelante o que hay un poderoso gigante que está peleando con nosotros. Y así como bien dice el autor y también un oyente, Manuel García, dice: la manera de poder vivir para Dios y no para mí es no ser egoísta, dice él, ya que el egoísmo nos lleva a vivir una vida donde yo hago lo que quiero, cuando debo de preguntarme en cada acción y decisión que tomo sería ¿qué haría Jesús en esto, ¿verdad? En esa situación? Y esto creo que es la base fundamental. El autor nos dice: enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida, pero fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que lo entiendas tu vida no tendrá ningún sentido. Entonces sí, apartarnos del egoísmo, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque comienza por que nosotros entendamos qué es propósito, porque cuando uno lee tal vez la portada del libro y la deja por ahí, uno podría confundirse porque es una vida con propósito, pero siempre pensamos en mi propósito, ¿verdad? Y es lo que nos dice el autor, o sea, uno siempre está pensando, ¿cuál es mi propósito en la vida? Y es una buena pregunta, pero la mejor de las preguntas es: ¿cuál es el propósito de Dios para mí? Porque él comienza diciendo: naciste por su voluntad y para su propósito. Entonces, aquí en este libro la idea no es descubrir cuál es mi propósito, sino cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito para mí? Y eso a la vez que verdaderamente hace la diferencia. Y como dijo Maki, la verdad es que uno comienza a leer el libro y le dan ganas a uno de terminarlo. Sí. Y nosotros queremos recomendarle algo. Lea un capítulo al día. Sí. Y medite en ese capítulo y pase todo el día. Mi recomendación sería: hágalo en la mañana por una sencilla razón. Y es para que uno durante todo el día tenga el tiempo necesario, porque que lo vas rumiando. Va a estar regresando a su mente y es como durante todo el día uno está recordando eso. Sí. Haga los ejercicios que ahí se proponen. Verdaderamente, o sea, no es un libro para leer y decir: ay, es que ya terminé el libro. Es un libro que si nosotros lo tomamos con la seriedad necesaria, puede traer transformación. No es el libro, es Dios a través de lo que Rick Warren escribe en el libro. Así que yo le recomiendo, de veras, métale todo el empeño. Porque miren, cuando nosotros entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, en ese momento es como que la vida cobra sentido, ¿verdad? Sí. Porque a mí me impresiona mucho y es muy valiente en el autor al escribirlo, porque tal vez a nosotros nos daría pena decirlo, aunque a veces sí lo creemos, y es: fuiste creado para Dios, no al contrario. Y nosotros, lo decía Julio hace un momento, nosotros conocemos al Señor y es como: ok, yo estoy feliz, soy salvo, no te metas mucho, ¿verdad? Solo cuando yo te diga. Entonces es como: Dios, ahorita sí necesito de tu ayuda, pero aquí no, tranquilo, ¿verdad? Yo puedo. Y es que no se trata de eso. Nosotros no creamos a Dios. Dios nos creó y por lo tanto tenemos que sujetarnos a aquel que nos creó y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Yo les quiero contar, hace algún tiempo tuve la necesidad, estaba pasando una situación complicada y me reuní con un amigo, un buen amigo, y conversábamos. Y él me decía: quiero saber si dependes de Dios. Y entonces yo le dije, yo pensé rápido en el tema económico y le dije: sí, yo dependo del Señor. Y me dijo: creo que estás tomándolo por el lado equivocado. Yo no te estoy hablando de dinero. Te estoy hablando de tus emociones, te estoy hablando de tu carácter, te estoy hablando de tu temperamento. Depende de Dios.
Y lo menciono porque creo que cuando hablamos de entender el propósito de Dios para nosotros, incluye todo el paquete, ¿verdad? Y entonces él me hacía reflexionar y me decía, necesitas dejar que todo tu ser dependa del Señor, no solamente la parte económica, ¿verdad? Y entonces a partir de ese día cambié un poco el chip. Y yo me he dado cuenta de algo, de los días en los que yo tengo la oportunidad de buscar al Señor, como que estoy más dócil, más flexible a que Él haga cosas. Y mis días más salvajes son los días en los que no lo busco. Por ejemplo, en los días en los que no lo tomo en cuenta, como que hay algo salvaje en mí que está más a la puerta y más la bestia quiere salir. Sí, el Hulk que hay en mí quiere salir, ¿verdad? Y entonces creo yo qué importante es que nosotros podamos involucrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida y encontrar su propósito. Y sabes que eso te quería comentar, que yo tuve una semana bien difícil la semana pasada, de mucho trabajo, viajes y cosas así, ¿verdad? Y llegué al viernes agotadísima. Y me llega un mensaje que si podía estar el viernes aquí a la mañana, ¿verdad? No me tocaba a mí y miren, a mí me emocioné. Sí puedo y bla, bla, bla. Cada vez que yo puedo hacer algo para Dios, me siento feliz, con energía, ánimo y todo. Y no es que mi trabajo me desagrada, porque a mí me encanta mi trabajo, ¿verdad? Pero yo siento la clara diferencia de cuando yo estoy sirviéndole a Dios y cuando estoy hablando de su palabra, cuando me invitan a compartir su palabra a un grupo o cuando estoy aquí en esencia. Pues es como que yo cobro vida, como que mi cuerpo se le olvida todo, el cansancio y todo. Obviamente, como les digo, me encanta mi trabajo, pero yo el viernes a la noche le pedí al Señor, dame fuerza para mañana, ¿verdad? Porque tengo que trabajar, tenía que dar un curso. Pero lo que nunca me pasa, noto bien clara la diferencia de cómo Dios infunde esa fuerza cuando estoy conectada con Él, cuando hablo de Él. O sea, como que mi propósito es ese. Pero bueno, todos debemos de comer, ¿verdad? Todos debemos de vivir. Y algo que nos dijiste es que cuando venís aquí, venís a como a las 4 de la mañana, 4:30. Yo abro. Bueno, creo que hay una pregunta con la que nosotros nos hemos encontrado y muchas personas hoy se han encontrado también, y la pregunta es, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Y quizás hoy necesitas que la salvación llegue a tu vida y el propósito y el plan de Dios llegue a tu corazón. Yo quiero pedirte, Aner, por favor, nos ayudas, nos diriges en oración. Claro que sí, qué privilegio. Amado Dios, aquí estamos iniciando esta semana, en esta madrugada, en esta mañana, Señor, pero con nuestro corazón atento a lo que tú nos estás diciendo y escuchando, Señor, abiertamente que necesitamos de ti, Señor, y lo queremos reconocer, necesitamos de ti. Y aquí está la agenda, aquí están los problemas del día, aquí están los problemas de relación, lo que me atormenta, y lo queremos dejar en tus manos, Señor, y abandonarnos en tus brazos. El día de hoy, Señor, queremos abandonarnos y no pensar más en nosotros mismos, sino pensar en lo que tú quieres para nosotros. Sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal, y sabemos que somos tuyos, Señor. Guíanos, Señor, en la toma de decisiones correcta. Y nosotros desde acá, desde este lugar, queremos bendecirle, amigo oyente, amigo televidente, declarando la bondad de Dios y declarando ese favor sobrenatural de parte de Dios, declarando un toque sobrenatural de Dios en su vida, que le anime, que le guíe, que le lleve a tomar esas decisiones valientes en su vida espiritual, porque la gracia y el favor del Señor están disponibles para usted, y su misericordia esa es tan abundante que simplemente tenemos que llegar delante de Él para poderla recibir. Bendito sea en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios. Y yo quiero invitar a que preste atención a esta temporada. Estamos en la temporada viviendo los 5 propósitos, y este mensaje es para usted. Cuando tienes claro tu propósito, tienes una vida plena y abundante. Tener claro tu propósito quiere decir que cada día te despiertas con la motivación de complacer a Jesús porque lo amas. Jesús te amó primero y te ama como nadie jamás te amó. Eso es adoración. Jesús te ha hecho hijo de Dios. Su iglesia es una familia espiritual,
formada por tus hermanos, a quienes amas y deseas conocer. Eso es comunión. Tienes claro que Jesús es tu maestro, y si meditas constantemente en su palabra, aprenderás a mejorar y a parecerte más a Él. Eso es discipulado. Encuentras más satisfacción en dar que en recibir, porque cuando te inviertes en ayudar a los demás, tu vida se llena de significado. Eso es servicio. Hay tanta alegría en tu corazón que compartes las buenas noticias de la vida abundante que Jesús puede dar. Eso es evangelismo. Sé parte de una iglesia que en Jesús encuentra una vida plena y abundante. Iglesia Vida Real. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa, hacer conjeturas, adivinar, teorizan. Cuando la gente dice, yo siempre he pensado que la vida es... en realidad quiere decir, esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios especulan. El doctor Hugh Muirhead, profesor de filosofía, en una ocasión les escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles, ¿cuál es el sentido de la vida? Para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir y otros fueron más sinceros al responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le dijeron, profe, me pasa el chivito, por favor, que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Ahora vamos a leer y nos dice el subtítulo, todo comienza con Dios. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o los testimonios emotivos. La Biblia afirma, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra 3 revelaciones para tus propósitos. 1. Encuentra tu propósito de identidad al tener una relación con Jesús. Número 2. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Y 3. El propósito de tu vida es parte de un designio mucho más vasto, uno que Dios planteó para la eternidad. De eso se trata este libro. Un novelista ruso, Andrei Bitov, creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta, a mis 27 años, mientras viajaba en el metro, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba, la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizás has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. ¡Felicidades! Estás a punto de entrar en la luz. Y creo que lo decía en el bloque anterior, la pregunta
¿para qué estoy acá? ¿Cuál es el propósito Claro. de mi vida? Es una pregunta que inquieta nuestros Existencial, corazones. ¿sí? diría yo, ¿verdad? Y que necesitamos darle respuesta y probamos. Yo les decía a un grupo de amigos hace algún tiempo que digamos que hoy en redes sociales es común ver gurús que te dicen cómo encontrar el propósito de tu vida y hacen su intento, ¿verdad? Y muchas veces el problema es que nosotros confiamos en lo que un hombre nos dice, un hombre que quizás todavía está batallando con encontrar su propio propósito, pero te está diciendo cómo encontrar el tuyo. Es una fachada, capaz. Es una fachada, ¿verdad? Y me recuerdo que Jeremías habla más adelante y nos habla de que el único que conoce el corazón del hombre es el Señor. ¿verdad? Y nosotros deberíamos también aprender esa lección, que no necesitamos autoayuda, decíamos en el bloque anterior, y que quizás una persona no necesariamente nos va a dar las palabras más sabias en cuanto a cómo encontrar el propósito, porque el único que conoce el corazón del hombre es el Señor. Y miren, si fuera, digamos, si usted dice, no, es que si yo tuviera un montón de dinero sería feliz, ¿verdad? O si yo fuera exitoso en mi carrera sería feliz. Hagamos de cuenta que usted es exitoso en su carrera, tiene dinero, tiene un cónyuge, ¿verdad? Tiene hijos, pues puede viajar por todo el mundo, conocer todo el mundo. Hay muchos famosos así. Y sin embargo, no todos esos famosos son felices. Sí. Lograron todo lo que se propusieron en su vida y sin embargo no son felices. ¿Por qué cree que es eso? Hay mucha gente que ha llegado hasta el final de la escalera que se trazaron en su mente. Y cuando llegan hasta arriba se dan cuenta, ¿es esto todo? ¿Y saben por qué? Porque la respuesta está en este libro. No importa todo lo que tú puedas materialmente acumular, y cuando hablo de materialmente no solo estoy hablando de dinero, sino satisfacciones laborales y todo eso, nada va a ser suficiente, porque siempre va a haber un vacío dentro tuyo y siempre vas a decir, ¿es esto todo? O sea, hay algo más, y dentro de nosotros Dios puso la semilla de la eternidad, que creo, Anar, que es una cosa que todos queremos que cuando pasemos por esta vida la gente nos recuerde por algo, ¿verdad? Así es, dejar ese legado, ese lindo recuerdo. Y habla cabalmente el autor que hay muchas veces suponer. Estamos suponiendo que las cosas están funcionando de esta y esta manera, ¿verdad? Suponer. Y la otra, revelación. Y esa parte de la revelación me gusta mucho porque esa revelación puede venir en un día lúgubre, como mencionaba aquí la lectura de esta persona rusa, un día oscuro, un día de necesidad, un día de tristeza, o puede venir en un día como hoy, que escuchando este contenido nos hacemos esa pregunta, ¿realmente soy feliz? ¿Realmente soy pleno? ¿Realmente estoy disfrutando mi propósito de vida? Porque como bien leíamos en Efesios capítulo 1, verso 11, Dios pensó en ti, amigo oyente, amigo televidente, mucho antes que tú pensaras en Él. Él pensó en ti mucho antes que Él. Y lo que nos leía Maki, estas tres revelaciones que vienen en este versículo de Efesios 1:11, encuentras tu propósito de identidad al tener una relación con Jesús, número 1. Número 2, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Y número 3, el propósito de tu vida es parte de un designio mucho más vasto. Es mucho más que esas cosas que mencionabas, Maki, de casas, premios, puntos, sino que mucho más que eso, Ricky. Es eso, ahorita que decías lo del designio, en realidad tiene que ver con diseño. Y como Dios fue quien nos diseñó, tenemos que ir con Él y preguntarle, Señor, ¿para qué me diseñaste como me diseñaste? Porque somos únicos. Y a veces cuando nosotros no entendemos el diseño de Dios para nuestra vida, nos podemos frustrar, incluso nos podemos enojar con Él, ¿verdad? Y es como, pero Señor, ¿por qué no me diste lo que tiene Aner, ¿verdad? ¿Por qué no me diste lo que tiene Julio o Maki? Sino que entonces nos frustramos. Pero si nosotros podemos descubrir ese diseño de Dios para nosotros específico, entonces nos sentimos felices. Y miren, rápidamente quiero contarles, una vez leí una historia de una familia en Estados Unidos que eran 8 hijos, eran, ¿verdad? Los papás y tenían 8 hijos. Y de los 8 hijos, 7 eran el típico, digamos, norteamericano canchito, ¿verdad? O sea, rubio, ojos claros, y uno de ellos era moreno. Y lo molestaban sus hermanos. Ustedes saben cómo puede ser uno de hermano, sí. ¿verdad? Lo molestaban y él siempre se sintió mal y decía, Señor, ¿pero por qué yo soy así y todos mis hermanos son diferentes? Y dice que él pasó frustrado mucho tiempo de su niñez. Después se conoce al Señor y, para hacer una historia larga, muy corta, el Señor lo lleva de misionero a la India. Y cuando lo escoge para ir de misionero a la India, le dice, ahora te explico, ¿verdad? Por eso te diseñé como te diseñé.
porque tenía planificado esto para ti y tú no hubieras encajado en esta cultura siendo rubio de ojos claros. Y comienza a hablarle acerca de su diseño. Miren, yo cuando leí esa historia, digo, Señor, qué rico es, ¿verdad? Cuando lo descubrimos, entonces ya no nos frustramos y ya no es así como que, bueno, entonces me voy a contentar con lo que tengo. No es como, Señor, me hiciste específicamente así, único. Así que cuando Dios le muestre cuál es el propósito, yo todavía no he entendido para qué el Señor me hizo pelón, pero algún día lo voy a descubrir. Pero la cosa es que podamos entender, ¿verdad? Y buscar en el Señor y decirle, Señor, por favor, muéstrame tu diseño. Porque cuando lo entendemos, encajamos. Cuando no lo entendemos, nos mantenemos frustrados. Hace años escuché un testimonio de Marco Barrientos, el cantante. Sí, claro. Y él contaba acerca de cómo durante su infancia, adolescencia y juventud tuvo problemas porque él tenía la boca muy grande. Y él decía, ¿por qué me hiciste con la boca tan grande? Hasta que un día, él dice, Dios me respondió y me dijo, si no tuvieras la cavidad vocal como la tienes, no podrías llegar a las notas que cantas, ¿verdad? Y él dice, encontré propósito en tener la apariencia que tengo. Yo creo que muchas veces nosotros hasta en esa parte cuestionamos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué nos pusiste? ¿Por qué nos llevas a donde nos... Como que nosotros tuviésemos mejores planes. Pero quería preguntarles algo. El autor hablaba acerca de dos opciones. Sí. Una, de preguntarle al Señor cuál es el propósito, y la otra es especular. Especular. ¿Cómo les fue a ustedes con especular? Bueno, me pasé toda la vida especulando, ¿verdad? Y trazando mis propios caminos y que no me llegaba a ningún lado. Entonces, realmente cuando acepté a Jesús en mi vida, cuando lo recibo en mi corazón, es donde siento que es como que se desata un poder interno, podríamos decir, que obviamente es el poder del Espíritu Santo. Pero ahí es donde yo siento, ¿verdad?, que en mi vida ahí comenzó mi vida, realmente. Y siento que lo que decía Ricky, lo que decías vos, a veces la vida es como un rompecabezas y tenés todas las piezas, pero te falta una, ¿verdad? Y esa pieza es precisamente encontrar tu propósito, esa conexión con Dios, y ahí todas las demás piezas hacen sentido. Todo lo que pasaste en tu vida, todo el dolor, todas las decepciones, todas las cosas lindas también, todos los dones que te ha dado Dios, naturales con los que naciste, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo odiaba mi voz. Odiaba mi voz. Sí, o sea, y mi hermano encima me decía siempre, tu voz, cállate, Macarena, tu voz es horrible. Toda la vida odié mi voz, y hoy por hoy hay gente que cuando voy caminando, hablando con mi esposo, todos me dicen, es usted, la reconozco por la voz, ¿verdad? Por Vaya con Dios. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso, verdad? Que algo que tú odiabas, hoy en las manos de Dios, es algo bonito. Es algo lindo. Y sabes, sí, yo muy bueno para suponer también y para imaginarme cosas, y de igual manera suponía, ¿verdad?, que todas las cosas se podían conseguir de manera material o mucho esfuerzo y poniéndole muchas ganas, lo cual es importante. Sin embargo, pues no te da sentido a la vida. Y por cierto, uno de esos autores que recomienda, le pregunto a Gonza Chamorro, ¿qué leo ahora? Léete Ansel Groom, me dice, ¿verdad? Y recuerdo que menciona que todos tenemos algún tipo de duda existencial en alguna parte de nuestra vida. Entonces dice que se manifiesta mucho más cuando uno está en términos de la universidad, terminando la universidad. Imagínate a la edad que tú conociste el Señor. Sí, vale. En esa época dice que existen muchas dudas, pero eso no significa que a los 30 o a los 40 se sigan teniendo dudas existenciales. ¿Será que existe Dios? ¿Será por qué existe? O si existe, ¿por qué esta persona que tengo tanto cariño tiene cáncer? ¿O hay alguna maldad? Sin embargo, cuando nos volcamos, ¿verdad?, de manera consciente y de manera intencional a Dios, a adorarlo, a bendecirlo, encontramos ese propósito, Ricky. Yo creo que es eso, o sea, no le estamos diciendo que una vez lea el libro y es como que, se resolvió todo de aquí en adelante, yo encontré mi propósito en Dios y todo se volvió claro. No necesariamente, o sea, comienza un proceso. Pero es eso, yo lo que pensaba ahorita al escucharlos es, yo sigo especulando cuando me desenfoco. Sí. Cuando yo no sigo buscando a Dios, ¿verdad? En su propósito para mí hoy, y me desenfoco, comienzo a especular. Y cuando me doy cuenta, regreso a Él y el Señor viene y me dice, ok, y me vuelve a encaminar. Entonces, es eso, es una relación diaria. Esto es algo que el Señor lo permitió así, para que sea algo diario, para que entendamos que dependemos de Él siempre. No fue una vez y para siempre, sino que es una relación de todos los días. Yo creo que hoy es un buen día para que encontremos nuestro propósito en el Señor. Quiero invitarlo a que vea esto en pantalla. Uno,
Cuando nosotros vamos a la palabra y vamos a Él, encontramos nuestro propósito e identidad al tener una relación con Jesús. 2, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Y 3, el propósito de tu vida es parte de un designio mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. Y si este día pues sigues especulando con lo que va a pasar con tu vida, con lo que eres, si sigues preguntándole al Señor, ¿para qué estoy acá? ¿Realmente tengo algún propósito? Yo quiero invitarte a que me acompañes en esa oración. Yo creo que hoy es un día de salvación, hoy es un día de buenas noticias para nosotros. Señor, en esta mañana queremos agradecerte. Gracias porque hablas a nuestro corazón, inquietas nuestro corazón. Señor, si hoy hemos especulado con nuestra vida, si hemos planeado según nuestras buenas intenciones, Señor, pero quizás lejanos a tu propósito y a tu voluntad, hoy te pedimos que venga salvación, que venga buenas noticias a nuestra vida. Que seas tú, Señor, el que trace esos caminos por donde debemos ir y que renueves nuestra mente, que renueves nuestro corazón. Padre, te pedimos que si hay malos pensamientos de nosotros, hacia nosotros mismos, acerca de conceptos que nos han dicho, conceptos que nosotros mismos hemos dicho, si nos hemos frustrado porque las cosas no han salido como queríamos, porque teníamos buenas intenciones, Señor, quizás hemos especulado y hemos fallado. Pero hoy te pedimos, Señor, toma nuestra vida en tus manos y ayúdanos a buscar tu propósito, a venir a través de tu palabra, a través del agradecimiento, a través de la oración, venir delante de ti y descansar, poner nuestra vida en tus manos sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Muéstranos tu propósito, muéstranos tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Así es, y gracias a Dios, hoy es lunes, lo esperamos a las 5:30 de la tarde en la 98.1 FM Tendencias. De 6 a 6:30 estaremos entrevistando a alguien de la Superintendencia de Bancos con el tema de historial crediticio, ¿le conviene? Yo quiero dejarlo hoy con un recordatorio y se lo digo con toda claridad porque sé que es verdad y es: no naciste por casualidad, naciste por su voluntad y para su propósito. Y hay una palabra que a mí me marcó en la lectura de hoy, es por Dios y para Dios. Así que hoy es un gran día de ser creados por Dios y vivir para Él. Soy Julio Calo y pues llega el momento de despedirnos, invitándolos para que mañana no se pierda una vez más. Vaya con Dios y continuemos con esta temporada que está increíble, disfrutando de este libro, Una vida con propósito. Así que lo invitamos a que no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios!